Vaya su Biblia a Primera de Crónicas, capítulo 13. Y busque el versículo 14. Amén. Porque este va a ser un poco el centro del mensaje. Tener la presencia de Dios en nuestra casa. Amén. Cuando nosotros tenemos presencia de Dios en el hogar, y un hogar que está sujeto a Dios, donde el Señor Jesús gobierna y donde la familia está sujeta a la obediencia a la palabra de Dios y a la obediencia a Cristo, esa familia es bendecida. Esos integrantes de la familia son bendecidos y son como un faro en medio de la ciudad. Y creo que Dios quiere bendecirnos a todos. ¿Cuántos saben esto? Dios quiere que todos seamos bendecidos. Pero la decisión es nuestra de acercarnos a Dios, de obedecer a Dios y de empezar a practicar lo que Él nos enseña en la familia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de relación con otros, en nuestros proyectos. Cuando nosotros nos alineamos al diseño de Dios para la familia, al diseño de Dios para nuestras vidas, la bendición permanece hasta que Cristo viene. Amén. Así que leemos esta palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Crónicas 13, 14. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Lo leemos una vez más. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos que esta palabra sea profética para nuestras vidas. Señor, que nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos sean bendecidos. Señor, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las generaciones que vengan. Señor, porque tener tu bendición es tener, Señor, la plenitud, Señor. Por eso en esta noche bendice tu palabra, háblanos, abre nuestro entendimiento y que podamos tener, Señor, la comprensión de tener a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Tener tu presencia es tener todo y saber que tu bendición nos acompañará todos los días hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de la presencia de Dios, amén. El arca era un cajón cuadrado donde estaba cubierto de oro, donde estaba primero en el tabernáculo, donde entraban los sacerdotes una vez al año a la presencia de Dios, al lugar santísimo, para orar por el pueblo y para poder traer la bendición al pueblo. ¿Amén? Y ahí estaban las tablas de la ley, que era la palabra de Dios. ¿Amén? Y cuando nosotros entendemos que cuando Cristo llega a nuestro corazón, la presencia de Dios empieza a estar dentro nuestro. Amén. Porque dice la Biblia, Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y hablaba de la presencia del Espíritu Santo que iba a estar dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo y la presencia de Dios habita en nosotros, pero también la presencia de Dios habita en los ambientes donde se le busca, se glorifica, se le alaba, y el Señor empieza a traer bendición sobre el lugar. Amén. Cuando vemos, es muy interesante, si usted puede leer un poco todo lo que tiene que ver con el arca. Hay mucho para hablar de esto, pero yo quiero puntualizar en la importancia de tener en el hogar la presencia de Dios. ¿Amén? Porque donde está Dios hay libertad, hay paz, hay salud, hay armonía, hay comunicación.
maldición y hay bendición del cielo. ¿Cuántos la quieren? Amén. Gloria a Dios. Bueno, todos sabían en Israel que en el arca descendía la gloria de Dios. Amén. Hoy tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Cristo. Amén. Cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor, cuando guardamos sus mandamientos, cuando tenemos temor reverente a Él y buscamos agradarle, la presencia de Dios nos acompaña y obra para transformar nuestro carácter, nuestros pensamientos, para que podamos agradarle a Él en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nosotros hace una obra de transformación. Cuando nosotros nos rendimos, cuando confesamos, cuando nos arrepentimos, Dios empieza una obra poderosa y va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestra manera de vivir y empezamos también a afectar a nuestro alrededor. Por eso cuando la Biblia dice, serás salvo tú y toda tu casa, porque muchas veces en Israel llegaba el varón, pero el varón era el sacerdote que ministraba a su casa, y cuando llegaba el sacerdote, la familia estaba sujeta al hombre del hogar, y entonces la casa era bendecida porque el hombre había tomado la decisión de recibir a Cristo y de tenerlo como Señor. Amén. Y cuando vamos ahí al capítulo 13, vamos a hablar cosas interesantes que vamos a aprender. Capítulo 13, hay nomás de Crónica. Y lo leemos. Dice, entonces David, el rey David, tomó consejo de los capitanes de militares y de millares y centenas con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y escuché el 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciere así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Amén? Llegaron a un acuerdo y dijeron, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos a Dios en medio nuestro. Es lo mismo que una familia diga, necesitamos que Dios haga algo en nuestro hogar. A veces hay hogares con problemas, con situaciones, no le encuentran la salida. Dicen, ¿cuál es la salida? ¿Cómo podemos corregir esto? Estamos mal, hay conflicto, hay pelea, hay discusiones, hay amarguras, hay un montón de cosas que están trayendo discusión y conflicto. Qué bueno es que un grupo de personas, una familia diga, necesitamos la presencia de Dios en nuestra casa. Amén. ¿Y por qué? Porque ellos se dieron cuenta que no le habían dado importancia a la presencia de Dios. Si usted mira el versículo 3, dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Escuche esto, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Amén? Quiere decir que se habían olvidado de la presencia del Señor. Andaban, pero sin presencia de Dios. Y sabemos que la presencia de Dios dentro de nosotros produce un bienestar pleno, produce un bienestar emocional, produce un bienestar espiritual y produce un bienestar físico. ¿Amén? Porque es Dios mismo obrando en nuestro corazón. Y cuando nosotros invitamos a Dios a nuestro matrimonio, invitamos a Dios a nuestra familia, el bienestar se empieza a propagar en nuestros seres queridos, porque empezamos a tener a Dios iluminando el hogar y haciendo retroceder la maldad, la oscuridad, la discordia, la enfermedad, el vicio y todas las cosas que destruyen un hogar. Amén. Por eso qué importante es volverse a Dios. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y saber que quizás conocemos la Biblia, hasta quizás
hacemos cosas buenas, hacemos bien, pero no tenemos tiempo en la presencia de Dios. No buscamos la presencia de Dios en el hogar y estamos teniendo quizás situaciones y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos el arca, necesitamos la presencia, porque cuando está la presencia de Dios todo se soluciona. ¿Cuánto dicen amén? La presencia de Dios es tener la experiencia que produce un encuentro con Dios, la experiencia que produce tener realmente, fíjese, cuando usted mira en la Biblia, todas las personas que tuvieron un encuentro con Dios nunca más fueron lo mismo. ¿Cuántos recuerdan a Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un estafador, era una persona que era aborrecida en el pueblo, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él reconoció todas las cosas malas que había hecho, porque su Dios era el dinero, porque su Dios era la codicia, pero renunció a esos dioses ajenos. Jesús llegó a su hogar porque Jesús lo vio, porque Jesús lo amó, porque Jesús nos persigue, porque Jesús nos llama. Nosotros somos los que tenemos que decidir invitarlo a nuestro corazón e invitarlo a nuestra vida. ¿Cuánto puede entender esto? Así que Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Zaqueo tuvo tal arrepentimiento, porque cuando hay un encuentro con Dios hay cambios. Diga conmigo, hay cambios. Y si no hay cambios es porque no nos encontramos con Jesús. Podemos tener, quizás como estaba David, con todo su ejército, pero no estaba la presencia de Dios, no estaba el arca de Dios. La presencia de Dios es la que nos transforma. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, dijo que a los que le debía plata le iba a dar por cuadruplicado, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Diga conmigo, se arrepintió en serio. Entonces dicen amén. Gloria a Dios. Cuando Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, que le crujía los dientes, que estaba en contra de los del camino, de los que predicaban a Cristo, tuvo un encuentro con Jesús, cayó en tierra y dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice que se puso en las manos de Dios, y usted lee la iglesia y enseguida predicaba a Cristo. Amén. Cuando la mujer, esa mujer samaritana, una mujer que había tenido fracasos constantes, un matrimonio fracasó, otro matrimonio fracasó, era quizás mal mirada en esos tiempos, una mujer que había tenido, dijo Jesús, 5 maridos y aún el que tiene no es tu marido. Porque lo que necesitaba esa mujer era el amor de Jesús, que podía sanar las heridas más profundas de su corazón. Porque el problema no eran los maridos, el problema era que no podía superar las cosas difíciles que había pasado, las cosas traumáticas que había pasado, y repetía la misma situación con cada pareja. Pero cuando se encontró con Jesús, se levantó como una mujer evangelista, como una mujer predicadora, como una mujer que les habló a todos. El único que pudo sanar y amarme con un amor incomparable fue Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Tuvo un encuentro con Jesús. Esa es la clave. Podemos leer la Biblia, podemos ir a la iglesia, podemos hacer cosas en la iglesia, pero no nos tenemos que olvidar que necesitamos la presencia de Dios. Y que si la presencia de Dios se entristece, si Dios se entristece dentro nuestro, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona, y si el Espíritu Santo se entristece dentro nuestro, comenzamos a decaer. Tenemos actividad religiosa, pero no tenemos paz, no tenemos gozo, no cambiamos el carácter, no cambiamos las actitudes, porque lo que produce cambio no es el activismo, sino lo que produce cambio es tener un encuentro con Jesús diario. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es importante que nosotros tengamos a Cristo diariamente, porque podemos estar toda la semana viviendo a nuestra manera y el sábado venimos y decimos, ahora Señor te adoro. Tenemos dioses en la semana y otro Dios el fin de semana. Cuando tenemos un encuentro con Dios, le amamos, le queremos agradar, no lo queremos ofender,
no lo queremos contristar. ¿Cuánto puede entender esto? Amén. No alcanza con conocer la palabra. El hecho es practicar lo que yo escucho, practicar lo que yo aprendo. Y si mi hogar necesita un cambio, yo necesito venir a la iglesia para oír y para practicarlo en mi hogar. Porque si no, no alcanza. La iglesia no es un amuleto de la suerte donde dice voy a la iglesia para ser bendecido, voy al templo para que las cosas me vayan bien. Las cosas nos van a ir bien si somos sinceros con Dios, abandonamos el pecado y tenemos presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pecado, ¿cuántos saben que el pecado contrista al Espíritu Santo? Yo puedo estar el sábado en la iglesia, pero en la semana me peleo, agredo, me drogo, tengo sexo con 2 o 3 mujeres y hace un montón de cosas. La presencia de Dios se contrista y somos religiosos sin vida, porque la presencia de Dios está contristada, y cuando estamos contristados hacemos las cosas por costumbre, pero cuando tenemos presencia de Dios anhelamos estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Anhelamos adorar a Dios y no queremos que termine la alabanza, porque el Espíritu Santo me lleva a adorar al que amo. Cuando tenemos presencia de Dios, queremos compartirlo con otros, queremos servir a Dios, queremos contarle a la gente cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos religiosidad, somos como un címbalo que retiñe. Conocemos la palabra, somos catedráticos hablando de Dios, pero nuestra casa es un campo de batalla. Hay agresión, hay peleas, hay mentiras, hay engaño, pero necesitamos recapacitar. Por eso ellos recapacitaron y dijeron, necesitamos el arca. El arca es la presencia de Dios. El arca, cuando el arca está, fíjese que si usted estudia un poco, hay mucho para estudiar sobre el arca, los filisteos habían capturado el arca, dijeron, bueno, nos llevamos el amuleto, ¿no? Como que uno se lleve la Biblia y se la ponga bajo la almohada, decir, bueno, a ver, me pongo la Biblia bajo la almohada, a ver si me protege. No, si no ponemos en práctica, hermano, la palabra, eso es un libro más. Entonces ellos dijeron, llevamos el arca, ¿no? Y de repente Dios trajo juicio sobre los filisteos. Soltemos el arca porque Dios trajo juicio sobre nosotros. Entonces, después vemos que David ahí rescató el arca. Aquí estamos viendo que tenía el arca. Y fíjese que estaban todos de acuerdo, ¿no? Dice que hubo un acuerdo. Es importante entender que si 2 estuvieran de acuerdo, todo lo que pidamos al Señor, Él lo hará. Amén. Diga conmigo, Dios se manifiesta en el acuerdo. Cuando buscamos a Dios como familia, el ambiente va a cambiar. Cuando buscamos a Dios como iglesia, Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer en medio de su pueblo. Por eso es importante que ellos decidieron, David decidió escuchar el consejo. Qué bueno es esto, ¿no? Sí, necesitamos el arca. Qué bueno cuando usted y yo le damos un consejo a una persona, decís, vos necesitas a Dios en tu vida, porque te sentís fracasado, porque estás frustrado, porque no puedes avanzar, porque estás en la ruina. Necesitas a Dios en tu hogar, en tu matrimonio, porque estás peleando todos los días con tu esposo, tenés conflicto con tus hijos, tenés conflicto. Necesitas a la presencia de Dios, el arca en tu casa. Qué bueno es orar para que la gente reciba el consejo y se vuelva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que el Señor pueda liberar las mentes de las personas que están agobiadas, que dicen, yo ya no encuentro salida, no quiero vivir más, ya no sé qué hacer. La salida está en Jesucristo. Con Él todo es posible. Amén. Y vemos algo interesante, fíjese el versículo 6. Y subió David con todo Israel, dice, a Baal y Kiriat Jearim, y que estaba en Judá para pasar allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Escuché esto. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová
se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Tremendo, ¿no? De un momento de regocijo, de un momento de alegría, diciendo, tenemos el arca, tenemos la presencia del Señor. De repente sucedió algo que los dejó helado a todos. Llevaban en el carro el arca, ¿no? ¿Cuántos vieron Indiana Jones? ¿No? Porque tengo una idea del arca que ellos no entienden mucho. ¿No? Y en un carro y ahí Usa dijo, ay, se puede caer. ¡Pum! Cayó muerto. Dice, pastor, ¿qué pasó acá? Y porque Dios tiene un diseño. Dios había diseñado que el arca debía ser llevada por los sacerdotes y que el arca debía ser llevada a través de varas que traspasaban al costado de esa caja de madera que estaba recubierta de oro. Tenían que llevarlo. Y el error de David fue que lo llevó en un carro y que Usa no era levita. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios que no dará por inocente o culpable. Amén. Dios es un Dios que suelta la bendición cuando nosotros acatamos las órdenes que Él nos da y los preceptos que Él nos da para que la cosa funcione. Por eso la fe sin obra no sirve. Usted va a encontrar gente que dice, vos tenés fe, yo tengo fe. ¿Estás obedeciendo a Dios? No, ni loco. Diga conmigo, esa fe no sirve para nada. La fe tiene que ir acompañada con la obediencia a la palabra de Dios. Aquí pasó algo. Al rey David se le fue de que el arca estaba en la presencia del Señor y que tenía que hacer las cosas conforme al diseño. Si usted mira por ahí por Éxodo, está el diseño, cómo tenía que fabricarse el arca, había que recubrirla de oro, había que ponerle los anillos y había que poner 2 varas de cada lado y la tenían que llevar los sacerdotes. La tribu de Leví solamente estaban autorizados para tocar las cosas del servicio al Señor. ¿Cuánto entienden esto? Entonces que nada, no pasa nada, agarra el arca, metela en el carro, vení cacho, cuidado que no se caiga. Cayó el juicio de Dios y la cosa trajo una reflexión sobre David. Diga conmigo, no se juega con las cosas de Dios. Amén. La bendición de Dios viene a una vida, a un lugar, cuando nosotros realmente nos sinceramos con Dios y empezamos a caminar derecho conforme a la voluntad de Dios. Amén. No podemos tener la bendición de Dios, el arca de Dios, un día en la iglesia adorando y otro día haciendo macanas allá afuera, o repitiendo las cosas malas, conociendo las Escrituras. ¿Cuánto me quieren entender? Amén. Necesitamos, como dijo Jesús, oír y hacer. Ese será el hombre prudente. Y David tuvo ahí como temor, un temor reverente. En otro pasaje dice que dijeron, vamos a ver qué hay en la caja. Quedaron, también quedó un juicio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso, pero no se dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Por eso es importante que si nosotros tenemos la presencia de Dios o el arca en nuestra familia, ayer lo escuchábamos con la licenciada, y yo lo venía hablando con mi esposa hace una semana atrás, que había escuchado una mujer que daba una estadística de los países más corruptos del mundo y los países menos corruptos, ¿no? Imagínense Argentina, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Y entonces hablaba de por qué era corrupto alguno y por qué no era corrupto el otro. ¿Y sabe cuál fue la conclusión? Que todo arranca en la casa. Amén. Usted quiere un país que no sea corrupto y tiene que haber integridad en la casa. Tiene que haber honestidad en la casa. Tiene que haber buen trato en la casa. Tiene que haber amor en la casa. Porque si los hijos se crían en un ambiente de amor, de cariño, de buen trato, donde las palabras van generando la estima de los niños, esos niños, cuando crezcan, mujeres o hombres, van a querer tener un hogar similar. Porque dice, en mi casa no había gritos. En mi casa yo nunca vi maltratar a mi papá, mi mamá, ni mi mamá, ni papá.
En mi casa no volaban los platos porque Dios estaba. No eran perfectos mis padres, pero marcaban una diferencia en otros hogares. Por eso es importante que nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro hogar, porque eso va a traer consecuencias buenas a nuestra familia y a todos los integrantes que van a venir, las genealogías que van a venir. ¿Cuánto entienden esto? Las estadísticas son que cuando una familia es conflictiva, ese conflicto se va trasladando a las generaciones. Hay violencia en la familia, hay violencia en los hijos que se casan, hay violencia en los nietos cuando tienen su familia. Ahora, ¿cuándo se corta, pastor, esto? ¿Se puede cortar? Claro. ¿Acercándose a Dios? Sí. Y obedeciendo a Dios. Porque Dios es el que nos enseña cómo convivir, nos enseña a respetarnos, nos enseña a ser honestos, nos enseña a que nuestro sí sea sí, nos enseña a que ayudemos al prójimo, nos enseña que el amor no lastima, no daña, no manipula, no controla, no golpea. Entonces, cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar, ese hogar va generando un clima donde la gente que sale de ese hogar van a repetir, porque van a decir, la verdad me gustaría tener el hogar como el que tuve. Ahora la pregunta es, si no lo tuve, ¿cómo hago, pastor? Volviéndonos a Dios. Las maldiciones se rompen cuando nos consagramos, no cuando vamos a la iglesia y somos religiosos, que hacemos una cosa en la iglesia y afuera hacemos otra, no pasa nada. Ahí siguen las maldiciones porque somos religiosos sin presencia. Y si no hay presencia es un problema, porque la casa está barrida, está limpia, y entonces hay un gran problema. Pero si tenemos la casa barrida y limpia, que ese es el templo de nuestra vida, y estamos llenos del Espíritu de Dios, el diablo no tiene lugar. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, cuando uno ama a Dios y guarda sus mandamientos, cuida su cuerpo, no lo lastima, no lo mutila, no lo llena de nicotina, no lo llena de droga para que no le pulverice la mente, y está buscando agradar a Dios. Entonces eso se transmite, porque transmitimos más lo que somos que lo que hablamos. Por eso David entendió que no se juega con Dios. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecer los preceptos. Y los preceptos decían que el arca debía ser llevada no en un carro, sino con las varas, y debía ser llevada por sacerdotes levitas que estaban apartados para el servicio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que en Cristo somos sacerdotes? Dice la Biblia que somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. Y que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero la presencia de Dios va con nosotros cuando nosotros caminamos con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense que aquí vemos que el versículo 11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David, escucha que dice el 12, David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo, porque en ese tiempo el arca tenía que estar en el hogar de un sacerdote. ¿Cuántos pueden entender esto? David era rey, era un rey poderoso, dijo: acá no se juega, con Dios no se juega, si meto la pata yo, cae muerto yo también. Entonces, ¿qué hizo? La llevó a la casa de Obed-Edom. Fíjese lo que dice ahí, ¿no? Vemos ahí el versículo 13, dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y escuche el 14: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. ¿Y qué más? Y todo lo que tenía. Amén. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, nuestra casa cambia el ambiente. Hay presencia de Dios, hay temor reverente a Dios, hay un buen trato, hay amor. Perfectos no somos, los perfectos están en el cielo. ¿Cuánto entienden esto? Así que no mire el error del otro aquí, porque me va a encontrar errores a mí, me va a encontrar a todos. Y si alguien lo mira a usted, va a encontrar errores en usted. No estamos para ver errores, estamos para orar por otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Porque dice la Biblia, no juzguéis para no ser juzgados. Porque con la misma medida que juzgamos, Dios nos va a juzgar a nosotros. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que necesitamos la presencia de Dios. Cuando tenemos la presencia de Dios, somos transformados en nuestro carácter. ¿Cómo se da cuenta si una persona realmente va a la iglesia y tuvo una conversión, tuvo un cambio? Porque se nota en sus palabras. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Cuando no conocíamos al Señor, nuestra boca que era una cloaca, nos tratábamos áspero, quizás nos maltratábamos, quizás heríamos, no me digas porque te digo ve, y ahí se armaba la batalla, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro hogar, la gente que llega dice, no sé qué hay acá, pero no me quiero ir. Dice usted, ¿no? Voy a poner las sillas de madera dura para que la visita dure poquito, ¿no? Esa silla que usted se siente, se bueno, me tengo que ir porque... pero siente la presencia de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Y usted entra en un hogar donde dice, no, nosotros somos cristianos. Y usted dice, acá hay un ambiente pesado. Cuando usted se va y empiezan los gritos, el maltrato, empiezan las peleas, el padre con el hijo, la madre con el padre, la abuela con el tío. ¡Wow! Esa familia necesita el arca de Dios. Pero para tener presencia de Dios, primero tenemos que tener arrepentimiento. Reconocer que quizás estamos viviendo una vida religiosa, que conocemos sí la Escritura, hasta podemos memorizar la Escritura, que nos escuchan hablar y dicen, no tenés que ser un pastor, porque hablar como un pastor. Pero en nuestra casa nos convertimos en Satanás. Entonces, si queremos tener presencia de Dios, tenemos que tener primero un autoexamen. Como decía David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y líbrame de las soberbias, para que no me controlen, para que no se enseñoreen de mí. ¿No? Qué bueno es entender que Dios habita, dice la Biblia, en las alturas y en la santidad, pero también con el humilde y quebrantado de corazón. Si queremos tener presencia de Dios, tenemos que tener quebrantamiento, tenemos que tener temor reverente, tenemos que ser sinceros con Dios y sinceros con nuestro prójimo, con nuestra familia, y poder perdonar y poder tratar bien al otro, ser amables, ser personas realmente que puedan generar un ambiente en nuestro hogar donde cuando nuestros hijos salgan, ellos digan, yo quiero repetir el hogar que tuve con mis padres, porque realmente ellos no eran perfectos, pero tenían la presencia de Dios. Nos animaron, nos alentaron, nos abrazaron, porque conocieron a Cristo. Porque cuando nosotros no conocemos a Cristo no podemos dar lo que no recibimos. ¿Cuánto entienden esto? Nuestros padres quizás no pudieron darnos lo que ellos no recibieron. Entonces repitieron con nosotros. Pero si nosotros conocimos a Cristo y nos entregamos y nos arrepentimos y nos consagramos, la maldición se corta y nuestros hijos y nuestros nietos van a tener el arca de Dios en sus vidas y en sus hogares. ¿Cuántos quieren esto? Por eso es una cuestión de oír y obedecer. Por eso necesitamos congregarnos. Porque nos alimentamos, porque escuchamos palabra de Dios y porque buscamos la presencia de Dios juntos y entendemos, como usted vio, que David escuchó el consejo. ¿Cuántos tienen la docilidad para escuchar el consejo? Qué bueno escuchar el consejo de alguien que nos puede ayudar a salir del pozo donde nosotros solo no podemos. Qué importante es tener la humildad de pedir ayuda. Pedir el consejo, pastor, estamos en la iglesia, pero en casa estamos a las patadas. Venga a hablar con su pastor. ¿Qué problema hay? Se charla, se trata. Todo se resuelve cuando hay actitud y hay sinceridad. ¿De qué sirve tener una doble vida y vivir una vida cristiana mediocre? Una vida cristiana para afuera una cosa, pero para adentro es un campo de batalla. Vio que cuando hay una casa donde hay un campo de batalla, primero el esposo no quiere llegar. No, yo llego y mi esposa me maltrata, me trata como un perro. O el esposo a la esposa, ¿no?
Y los hijos, no, yo ni quiero llegar a casa, me quedo allá afuera porque viven peleándose. Y son cristianos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Qué tremendo! Que el Señor nos ayude a poder buscar la presencia de Dios y mantenerla. Amén. Mantener el fuego, mantener la pasión, mantener el deseo de agradar al Señor todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios va a bendecir nuestro hogar y va a bendecir todo lo que tenemos. ¿Cuántos lo creen? Fíjense lo que dice la palabra. Wow, dice, y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom. ¿En dónde estuvo? En la familia. Queremos una sociedad sin robo, sin suicidio, sin corrupción. Arranquemos por casa. Queremos ver cambio en la sociedad. Arranquemos por casa, acercándonos a Dios y aplicando los principios de Dios. Y veremos cómo la sociedad cambia, porque todo cambia cuando arranca por el hogar. Cuando usted quiere analizar, eso lo dicen las personas que estudian el comportamiento humano, aquellos que tenemos ya unos cuantos años tratando con personas. Atrás de una persona violenta, atrás de una persona agresiva, hubo algo en su niñez. Todo tiene que ver con la niñez. ¿Cuántos entienden esto? Por eso necesitamos sanarnos. Necesitamos confesar, porque si estamos repitiendo patrones hoy, siendo cristianos, es porque todavía estamos heridos, todavía tenemos traumas, todavía estamos atados a patrones de pensamiento. Bueno, en mi casa era normal, y bueno, ahora lo hago igual. No, pero si tenemos a Cristo, no tiene que ser normal el maltrato y la violencia. ¿Cuántos entienden esto? Porque Cristo es el que nos trae paz. Y cuando estamos en unidad, la presencia de Dios nos bendice y nuestra familia es bendecida. Y empieza a cambiar las relaciones, empieza a cambiar la economía, empieza a cambiar los proyectos, empieza a cambiar todo. Porque de ese hogar salen mujeres de bien y hombres de bien, porque todo arrancó en el hogar. Por eso necesitamos la presencia de Dios, necesitamos el arca en nuestra casa. Amén. Y usted quizás ha venido por primera vez y dice, pero ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo yo tengo la presencia de Dios? Y bueno, tenés que abrir tu corazón y pedirle a Jesucristo que entre en tu corazón y que guíe tu vida y tomar decisiones fuertes de abandonar cosas que ofenden a Dios. Y los cambios vendrán como ha sucedido en miles y miles de millones de personas que han procurado tener el arca de Dios en su casa. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Decía que también necesitas el arca de Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Y en esta noche quiero invitar a los músicos y vamos a buscar la presencia de Dios. Pastor, yo me la quiero llevar a mi casa, ¿no? Hagamos un altar aquí.